Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuye a la actualización y desarrollo de conocimientos, competencias del personal de salud a través de la educación continua y permanente, repercutiendo de esta manera en el bienestar de la población. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Atención Primaria a la Salud con el tema Política Nacional de Interculturalidad en Salud. Nuestro ponente el día de hoy es el maestro Vicente Vargas Vite. Ha cursado la carrera de Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, licenciatura en Enfermería por la Universidad Indígena de San Luis Potosí y es maestrante en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se ha desempeñado en la promoción de la medicina tradicional, la interculturalidad en salud, así como la definición de políticas y programas con modelos interculturales y de competencias para el personal directivo, operativo y en formación. Fue responsable del proyecto en Medicina Indígena Tradicional del Instituto Nacional Indigenista y posteriormente encargado del Departamento de Salud de este mismo instituto. Ha representado a la Secretaría de Salud en reuniones regionales como la Organización Panamericana de la Salud y ha estado apoyando como jefe de Departamento de Operación y Desarrollo y corresponsable de la elaboración de documentos relacionados en la atención de la salud de los pueblos indígenas y medicina tradicional de la Dirección General de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Salud. Licenciado Maestro Vicente, le agradecemos mucho su participación y entonces puede comenzar usted con nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues un placer estar en esta plataforma con estas potencialidades que nos da el Internet, poder acercarnos a mucha gente en otro estado del país, en otras regiones, compañeros de otros programas también que participan o se interesan en estos temas de la salud. Y pues el tema de salud intercultural es un tema recurrente, iba a decir yo emergente, pero realmente tiene ya algunos años que se ha pretendido su implementación, pero yo me voy mucho a esa imagen que alguna vez vi en televisión en un video que estará en internet sobre unos peces, salmones que van en sus rutas migratorias en el Canadá, remontando ríos, remontando pequeños lagos, para que al final de cuentas manadas de osos los están pescando en partes superiores para alimentarse, pues esa es la naturaleza, ¿no? Pero esa visión de ir a contracorriente, rompiendo barreras, pues es uno de los elementos que definen la implementación de una política de salud que se adscribe o se define como parte de la relación con los grupos más vulnerables del país. El tema de salud intercultural, si bien en algunas otras latitudes, pues conlleva a cómo generar un instrumento para adecuar un modelo de atención a la salud, un sistema de atención a la salud consolidado a lo largo de decenas o a veces cientos de años que se ha venido implementando a nivel global, a nivel mundial, de repente encuentra que no en todo el planeta, no en todos los países, la salud, la enfermedad y la muerte se concibe de manera igual. Entonces, que en esta diversidad que tenemos y que se reconoce ya a nivel mundial como una riqueza y no una problemática, es que surge la interculturalidad en salud. Esa es una primera introducción. Yo quisiera acercarme un poco a poco para poder ir abonando a la propuesta, ¿no? Aunque fíjese que ahora estoy teniendo un problema, no cambia la presentación. A ver si puedo adelantarla. Algo sucede que no, ahí está ya. Pues miren, el objetivo de esta sesión es muy ambicioso para que podamos con esta plática promover y difundir oportunidades para el desarrollo e implementación de las propuestas innovadoras. En este sentido, la interculturalidad en salud, porque a diferencia de otros proyectos y programas, el tema de salud intercultural complementa, sorprende, yo diría también, a la gente, al profesional de salud que fuimos formados en un sistema de atención con unas expectativas específicas y donde pensábamos que la salud es su clima máximo llegar a un hospital de alta especialidad y donde nosotros como profesionales de la salud íbamos a tener todos los instrumentos, todos los elementos, las competencias, la formación técnica para atender y resolver y como lo definen en algunos aspectos, salvar la vida de las personas, ¿no? Pero de repente nos vamos dando cuenta que la salud
no es solo la atención individual, sino también la salud comunitaria, la salud colectiva, y que mucho se gana en el tema de la salud cuando también se proponen acciones para prevenir más que curar y atender la enfermedad. Entonces, antes que curar, y que los costos de la atención curativa son brutalmente altísimos, la prevención de la salud en ese paradigma entre higia y panacea, pues de repente panacea ha venido ganando y tomando espacios, tomando la definición de los perfiles de los profesionales de la salud, al grado de que pues, la gente se forma y piensa que ser profesional de la salud es trabajar eminentemente en un hospital, en un centro curativo, de alta especialidad mejor si se puede, porque representa también un estatus ser profesional de la salud. Y se desdeña pues la atención primaria, se desdeña mucho el trabajo de campo que está presente y que de alguna manera pues podría resolver muchos de los problemas si atendemos los determinantes sociales y los problemas que hay de contaminación del medio ambiente. Entonces, en esta intención, primer punto, lo quisiera decir, ¿qué es la interculturalidad? Al principio que me acercaba al tema, pues me sonaba hasta como un trabalenguas, ¿no? Interculturalidad. El arzobispo de Interculturalilandia se quiere interculturalizar y el que lo interculturalice lo será un buen interculturalizador. ¿Qué es la interculturalidad? ¿Con qué se come esa cosa? ¿Será chuleta de res o una fruta muy jugosa? ¿Pájaro, jícamo nuez o una araña ponzoñosa? El tema viene a romper parte de los paradigmas en la formación biomédica, porque de repente la interculturalidad le da espacio y le da voz al usuario, a la gente a la cual, desde la perspectiva biomédica, pues es el sujeto de la atención. Entonces, de repente, equilibrar una relación médico-paciente o personal de salud-paciente, porque no solamente el médico establece la relación con el usuario, y fíjense las definiciones paciente, usuario, cliente, determinan también el tipo de relación que se va a tener entre el sistema de salud y la persona. Entonces, estos enfoques a lo largo de los últimos 20 años han venido modificándose producto de las políticas públicas que se implementan. Principios del siglo XXI, surge un movimiento social de relevancia internacional, el movimiento zapatista, y ese movimiento zapatista le da la voz, le da la visibilidad a los pueblos indígenas del estado de Chiapas y por ende también a los pueblos indígenas de nuestro país. Y nos empezamos a dar cuenta que nuestro país es multicultural. Algo que pareciera obvio, pues no lo era en ese entonces. Estamos hablando del año 2001, 2002, cuando se establecen los acuerdos de San Andrés, la RAINSAR, donde esa comisión que formaron la gente del EZLN para platicar, para negociar con el gobierno el levantamiento de esta guerra interna, pues lo que logra es acuerdos específicos que se iban a llevar a nuestra constitución política, y estos acuerdos se establecen, y si uno ve desde la perspectiva del análisis social los contenidos del artículo segundo de nuestra constitución, pues ahí verán en su mayoría los acuerdos de San Andrés Larrainza, salvo uno muy importante, yo diría que determinante para una correlación que ojalá en un futuro muy pronto se dé con los pueblos indígenas, el tema de la autonomía. Los pueblos indígenas en todo el planeta han demandado autonomía, enfoques autonómicos para que ellos determinen su propio desarrollo y no ser sujetos de políticas coloniales que les definen pues cómo van a pensar, cómo van a desarrollarse, si van a estar en una reservación o si tendrán derecho a sus propios recursos naturales. Entonces, todos los elementos están presentes, aspectos de carácter político en la definición de salud, y entonces también nos damos cuenta que la salud no es nada más el elemento médico o biomédico, sino que la salud rompe estos delimitaciones y nos lleva también a la relación con otros factores del quehacer cotidiano de la sociedad. La comida, la educación, el comercio, todos estos están imbricados para determinar este concepto que ya no es tan sólido, que significa la salud.
Nos damos cuenta entonces también que el concepto de salud tiene que ver con un equilibrio con el sistema, con el medio ambiente, que muchos pueblos y comunidades indígenas de nuestro país lo tienen y lo practican de manera cotidiana, ¿no? En el ámbito urbano, en el ámbito pues occidentalizado, por decirlo de alguna manera, la salud como que se pretende un estado, es una visión hacia donde queremos ir, y el cotidiano del devenir, el cotidiano de vivir, pues no se valora como debiera ser valorado para entender esta relación con el entorno, ¿no? Con los animales, con el agua. Entonces, el concepto de interculturalidad nos va a sacar de esta parte de confort, de la zona de confort, y nos va a llevar a reconocer que hay otras formas de interpretar la salud. Entonces, fíjense, en el año 2000 decía yo que producto de estos movimientos sociales se empiezan a hacer estos cambios constitucionales y se reforma no solamente el artículo segundo de nuestra Constitución, empieza a haber presión para modificar mucho de la perspectiva, mucho del quehacer cotidiano e incluso, perdón, la relación con los pueblos indígenas. Y hay un elemento también que hay que comentar en nuestro país. Nosotros somos una mezcla desde hace más de 500 años de población originaria, indígena quiere decir originaria del lugar, en esta parte, pues de los aproximadamente 400 grupos étnicos que existían en el momento del contacto y de los cuales hoy en día se tienen registrados a partir de sus lenguas 68 pueblos o lenguas indígenas y diferentes y cientos de variantes dialectales de algunas lenguas, pues eso conforma una parte sustantiva de nuestra identidad como mexicanos. Pero también hay pues una enorme población producto de este mestizaje entre españoles e indias, entre españoles y afrodescendientes, más bien población que llega o los traen más bien a la fuerza en barcos de tráfico de personas, y situación que todavía está vigente. El tráfico de la gente es uno de los negocios, dicen, más redituables a nivel mundial, pero esto se da desde épocas centenarias, y en México mucho de nuestra población está permeada por esta presencia en nuestra genética de población afroafricana, ¿no? Entonces, españoles, indígenas, población africana y de repente también población asiática, porque recuerden que en México, en la expansión de este desarrollo social, pues empieza a haber comercio ya no solamente hacia España, hacia Europa, sino del lado de ahorita con la tragedia que está pasando en Acapulco, es un puerto donde sale la nao de China y empieza a hacer comercio con las Filipinas y todas estas latitudes, y empieza a haber tráfico, movimiento de personas, ¿no? Poblaciones provenientes de la China, de Japón, empiezan a llegar a México, empiezan a mezclarse, algunos de manera traficada, otros por voluntad propia, pero empiezan a llegar a las diferentes regiones del país y se va mezclando. Y la cercanía con los Estados Unidos, población norteamericana, población europea que se viene y se queda, grupos de italianos, de franceses, de diferentes latitudes, van conformando esta multiculturalidad de nuestro país. Entonces, nuestro país es multicultural, diverso, adopta y se adapta a estos nuevos cambios, pero pues siempre bajo estereotipos, bajo también regímenes políticos que estructuran un sistema de control social, donde hasta arriba están los blancos. En la medida que el color se hace más oscuro, van perdiendo privilegios y van teniendo que aportar para el desarrollo social pues mayor cantidad de trabajo, ¿no? En un periodo de nuestro país, por ejemplo, se establece, se normaliza un sistema de control social que son las castas. En esa época, en el registro civil o los registros parroquiales en las iglesias, más bien, ahí se registraba la gente de quién era hijo y a qué casta pertenecía. Y entonces podemos ver, y eso lo encontramos en el Museo Nacional de las Intervenciones, que en nuestro país existía españoles, indígenas, mestizo, mestizo con población negra, castizo, chamizo, no te entiendo, te entiendo el aire, lobo, coyotes, y luego entonces una serie
de castas que se estructuran socialmente y dependiendo quiénes serán tus papás, es la casta a la que vas a pertenecer y eso te va a dar o te va a quitar oportunidades de pues, desarrollo personal. Entonces, todo esto estuvo, por eso se dan los procesos revolucionarios de la independencia, por eso se dan estos cambios, estas luchas siempre presentes entre la población para pues, romper estas determinaciones que afectan pues, la vida y la salud de la gente, ¿no? Interculturalidad, es que de repente me voy por otro lado, pero quisiera definirlo, ¿no? Porque es bien importante estas definiciones, ¿no? Hemos ido construyendo esta definición y la interculturalidad la pudimos proponer como un proceso de comunicación e interacciones entre personas y grupos. Claramente grupos culturales diferentes. Podemos hablar hasta grupos etarios que hablan diferente, que piensan diferente. No es lo mismo una persona con una experiencia de vida de 50 a 60 años con la gente, por ejemplo, lo vemos hoy en día con la gente joven que tiene una visión de la realidad, valores, principios, desarrollos diferentes. Ahora imagínense entre personas que hablan una lengua materna, no solamente indígena, puede ser una lengua europea, inglés, francés, que está hablando con una persona que habla español o que habla ruso. O sea, el Internet ha hecho maravillas. Hoy en día nos permite visualizar estos elementos, pero tampoco creamos que esto está en todo el planeta, ¿no? Existen consideraciones, existen condiciones diferentes que hacen que este desarrollo y el acceso a la información sea de manera diferente. Pero este es uno de los elementos que la interculturalidad se ha desarrollado en países en Europa, en España, en Francia, donde los elementos y los fenómenos de migración que se dan entre la población africana hacia Europa o entre los propios países europeos permiten a través de los modelos y procesos interculturales de comunicación establecer puntos, espacios de negociación y de concertación. Dice la definición, donde no se permite que un grupo esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y la convivencia. Entonces, la interculturalidad es un proceso comunicativo, son relaciones que horizontalizan. Si no se dan estas condiciones de horizontalidad, pues no va a haber procesos interculturales, porque entonces una cultura o un grupo cultural está mejor posicionado y barre con la posibilidad de diálogo equitativo en condiciones similares que pretende la interculturalidad. La interculturalidad no está exenta de conflictos, no es un proceso terso, sino puede haber problemas, ¿no? Sin embargo, se potencializa la posibilidad a través del diálogo y la concertación de que los conflictos se puedan resolver mediante el respeto, la horizontalidad, decía, de la comunicación, la escucha mutua, la concertación, o sea, ceder, aceptar, negociar y la sinergia. ¿La sinergia qué significa? Pues que 1 más 1 no son 2, sino 1 más 1 es más que 2. Si mi perspectiva se compara, se discute con la perspectiva del otro, pues no solamente es un diálogo de enriquecimiento de una perspectiva, sino también es una concertación, un ajuste, una mayor precisión en este momento histórico determinado, ¿no? La interculturalidad entonces es maleable para poder aportar soluciones inmediatas, soluciones que están contextualizadas, que a lo mejor más adelante ya no tendrían la pertinencia, pero en el momento de implementar y discutirla, se presentan, se posicionan como la más adecuada. Entonces, llegar a esta definición fue un constructo, fue discusiones, fue establecer estas visiones diferenciadas y darles a partir de un concepto que también quiero comentar, que es el tema de los derechos humanos, la posibilidad de que las poblaciones diferentes se puedan presentar, negociar y mover hacia estos espacios de concertación. Vean esta fotografía, me quise ponerla porque estamos en este periodo pues tan festivo en nuestro país, tan multicultural, donde las tradiciones de los pueblos indígenas han estado
presentes y amenazadas siempre por estos desarrollos tecnológicos, por ese desarrollo que busca a veces la apropiación y la expropiación de los recursos materiales y territoriales de las comunidades indígenas. ¿Por qué están en zonas alejadas los pueblos indígenas donde no había acceso? Pues porque no había precisamente estos mecanismos para llegar a saquear y si ahí se pudieron desarrollar, pero hoy en día el desarrollo y el mapeo del país, las vías de comunicación, que es válido pretender y salir de estas regiones para buscar unas mejores condiciones de vida, pues también ponen estos patrimonios de las comunidades en riesgo de su pérdida, ¿no? Y pues en esta situación de perder la identidad, perder nuestra lengua, perder las tradiciones, nos despoja totalmente de una pertenencia social y de una identidad cultural. Entonces, estas representaciones que están en las fotografías tienen todo un proceso de consolidación, de apropiación, de ajuste. Por ejemplo, ahí vemos dos calaveras, ya no son de azúcar como las anteriores que estaba ahí. Y me platicaba alguien que estas que son como de cerámica y hasta la de chocolate y el jarrito que está de aquel, ya no se hacen en México, son importados de China. Hasta la flor de cempasúchil, 20 flor, también se importa. Entonces ya no necesariamente estamos consumiendo. La tradición está ahí, pero los procesos y los insumos ya forman parte del comercio internacional. Y pues también vemos en esta otra fotografía población que preserva estas tradiciones, que todavía está en comunidades alejadas, pero que tiene una visión del universo, del mundo muy diferente a la que tendría una persona que vive en una zona urbana. Aquí está otra tradición que para mí en lo personal es más cercana, de la zona de Hidalgo, así la reconozco yo, por los bordados, por el tipo de bordados, y donde la tradición pues se preserva cuando se establecen políticas públicas municipales para el apoyo a este tipo de manifestaciones culturales. Entonces, hablé de este concepto de políticas públicas. ¿Qué es una política pública? ¿Por qué se implementa? ¿Quién implementa una política pública? ¿Cómo se implementa? ¿Y cuándo y dónde? Estas, quién, qué, cuándo, dónde, por qué, son herramientas del enfoque periodístico, el modelo de la 5W, pero nos ayudan mucho también para clarificar este tipo de retos, que es compartir conceptos, compartir una propuesta, que decía yo hace rato, es una propuesta innovadora, aunque tenga ya algunos años de intentar transformar el sistema de salud. Entonces, la política pública es la acción del gobierno que recoge las demandas de la sociedad. Eso sería más o menos una definición muy llana de la política pública. Es el gobierno en acción. O sea, el gobierno recoge a través de diferentes consultas, instrumentos, encuestas, lo que la población está demandando y una vez que un grupo político toma el control de la sociedad, del poder político, por decirlo en esa definición, pues puede implementar esas demandas de la sociedad en un programa de acción, en una política pública. Pero también se da el caso que una política pública puede ser lo contrario, el que el gobierno no quiere hacer cosas. Entonces el gobierno, el hacer o el no hacer, puede definir y determinar una política pública, ¿no? ¿Y quiénes son los responsables de implementarla? Pues ya de manera muy operativa las instituciones en sus diferentes sectores, ¿no? La salud, la educación, la cultura, la producción y estas políticas públicas pues son ese reflejo de esa visión que tienen los gobiernos y que están estableciendo pues compartiendo también la posibilidad de resolver problemas que consideran urgentes o prioritarios, ¿no? El tema de la política intercultural, esta nace con el siglo XXI. Fíjense, en el siglo XX se consolidan las instituciones de salud, en el siglo XX se crea la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud, era la Secretaría de Salubridad,
y asistencia, y después se transforma ya cerca de los años 70 en la Secretaría de Salud como la conocemos hoy, pero también se crean en los años 40 instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, se crea el ISSSTE, se crean estas instituciones marco en el contexto de un desarrollo económico de nuestro país. Cuando se da la Segunda Guerra Mundial, pues nuestro país empieza a ser un país productor y se va industrializando y se generan derechos laborales, ¿no? Se genera el seguro social, el derecho al trabajo, diferentes instituciones y en ese aspecto la seguridad social. El estado de bienestar ampliado, y por eso es bien importante esta perspectiva, porque el programa IMSS Bienestar que el presidente implementa, pues recoge parte de estos elementos que se dieron en un contexto específico del estado de bienestar, donde el Estado determina que el bienestar no solamente es la curación de enfermedades o la salud, a lo que nos orilló ciertos modelos que despojaron de esta visión a la sociedad mexicana, sino que el bienestar es alimentación, el bienestar es deporte, el bienestar es esparcimiento y no solamente atención y curación de enfermedades. Entonces, estos elementos están presentes y cuando surge, yo mencionaba hace rato, el movimiento zapatista, se da un proceso de transformación legislativa, se modifica el artículo segundo de la Constitución, creo que fue en el año 2001, y establece pues esta obligación de definir políticas públicas en materia de o a favor de los pueblos indígenas, entre ellas las políticas en salud. Vamos entonces a hablar que se crea en ese contexto una Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural con 4 proyectos o procesos, ¿no? Lograr la inclusión del enfoque intercultural, y fíjense, se establece así en un programa que se desarrolla en esa época, pero sin tener todavía muy claro este marco conceptual. Se entendía en países como Bolivia, como países como el Perú, Centroamérica, que la interculturalidad era el que los programas de salud adecuaran sus intervenciones para otorgar una atención más pertinente a los pueblos indígenas. O sea, como que de repente era cambiar nuestro modelo, vamos a añadirle algunas cositas para que puedan ser aceptados por los indígenas. Y entonces, así en México se hizo el programa de salud y nutrición para pueblos indígenas, que diseñan nutriólogos, expertos, para que los indígenas se nutran mejor y coman mejor, pero les diseñan gelatinas, diseñan suplementos que acabaron en bodegas, acabaron en los gallineros para que los animales se los comieran. La gente no aceptó este tipo de propuestas, ¿no? Entonces, si no hay una relación de consultar al otro, si nada más creemos que por tener un cierto expertise vamos a poder transformar la vida de los otros, pues nos topamos a veces con pared, ¿no? Porque no se dan así de esa manera los procesos. Otra lección es atención a la salud de los pueblos indígenas y afromexicanos, y aquí cabe destacar que el tema de los pueblos africanos no existía a principios del siglo. O sea, pueblos africanos no tenían derechos constitucionales, estaban invisibilizados, y es hasta el 2019 cuando entran en el marco de las transformaciones y reformas constitucionales a tener presencia ya la población afromexicana. Pero antes, pues no existían, y hay municipios eminentemente de población africana en nuestro país, hay presencia de estas poblaciones que reclaman sus derechos también a su pertenencia en este contexto de la sociedad multicultural. Medicinas complementarias, integrativas, paralelas, no convencionales, también representan la visión de otros modelos de la realidad, y estos están presentes en nuestra realidad mexicana, donde existen más de 129 prácticas diferentes de atención a la salud que la Dirección de Medicina Tradicional pues ha venido conociendo, reportando desde hace ya algunos años, ¿no? Homeopatía, acupuntura, herbolaria están con un soporte legal, la medicina tradicional indígena tiene soporte legal, pero existen terapia cuántica, terapia de creación, tai chi, qigong, magnetoterapia, iridología, muchas otras prácticas
terapéuticas que se autodefinen como tal y que no tienen ninguna regulación y a la cual hay que establecer también un marco de seguridad, no solamente de seguridad, sino de pertinencia para la posibilidad de enriquecer la atención del sistema de salud. Y bueno, la medicina tradicional indígena, que ese concepto de la palabra, la medicina indígena, le da un estatus y un soporte legal muy sólido, ya lo mencionaba, de carácter constitucional, porque estos derechos de los pueblos indígenas le marcan también, y esto sustentado en el ámbito internacional, que los pueblos indígenas tienen derecho a sus concepciones sobre salud y a sus prácticas curativas, entre ellas la medicina tradicional. Y este reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas, pues está no solamente en nuestra Constitución, está en el artículo 2, se arropa con el artículo 1 de nuestra Constitución que habla de los derechos humanos, artículo 1 de la Constitución, artículo 2 de la Constitución que habla de los derechos de los pueblos indígenas, artículo 4 del derecho a la salud y otros instrumentos que están en el marco legal que dan soporte y le dan contundencia para que estas medicinas ya debieran estar en nuestro sistema de salud. ¿Por qué no existe? Pues porque hay que desarrollar otros elementos que forman parte de las políticas públicas. Entonces yo, para ir cerrando este capitulado, quiero compartirles que la interculturalidad tiene un soporte, un nacimiento desde estas demandas de la población por mejorar las condiciones de la población, de los grupos en situación de vulnerabilidad y en específico los pueblos indígenas, pero también de otras poblaciones, ¿no? Y que tiene un sustento en el Plan Nacional de Desarrollo. Actualmente, en el objetivo 2, interculturalidad en los programas del sector salud, en la línea de acción 2.5.4, donde dice elaborar y difundir lineamientos interculturales para adecuación, diseño y operación de los programas de salud. Entonces, la interculturalidad ha estado presente en los últimos 15 años de manera sustentada en un programa de acción, pero el problema ¿cuál es? Que estos modelos se anclaron sobre un sistema de salud que tiene perfectamente regulado la enseñanza, la investigación y desarrollo de otros modelos de atención a la salud. Actualmente, el modelo Más Bienestar, que es el que ha logrado romper estas diferenciaciones de los sistemas de salud, pues establece, aunque sea de una manera muy breve, en una palabra, la inclusión de la política intercultural en salud. Y entonces, pues los instrumentos que se han podido consolidar para lograr esta implementación, pues se van desarrollando. Fíjense, cayó esta imagen, lo vuelvo a hacer, porque esta era la forma de establecer la relación con las poblaciones indígenas, de arriba hacia abajo, y no se tomaba en cuenta la participación de los pueblos indígenas y de la población en general, sus necesidades, expectativas, su visión del mundo y conocimientos para la definición de acciones que les atañen. Vean este auto, quise ejemplificar con una imagen, así sería nuestro sistema de salud. Le han hecho adecuaciones, le ponen elementos más bonitos, más modernos, pero el auto sigue siendo el mismo, con un motor, con asientos, 4 ruedas. Acá hay otro auto, un camión menos gariboleado, y otro tipo de auto igual, cuando también a la gente se le puede proveer de otros modelos como los autos eléctricos o las propias bicicletas que le dan autonomía a la gente de desplazamiento. Entonces, no es solo una única opción, hay diferentes opciones para desarrollar. Todos estos elementos pues, tienen un marco internacional que le da soporte. El tema de los pueblos indígenas, la salud de los pueblos indígenas, los derechos de los pueblos indígenas, así como los derechos de la población en su diversidad, los derechos de las mujeres, de las poblaciones, de la diversidad sexual, de los ancianos, de los adultos mayores, están ya actualmente sustentados en un marco internacional muy poderoso que tiene que ver con el desarrollo de los derechos humanos y que paulatinamente ha incidido en la transformación de nuestro sistema de salud. Un ejemplo, 1973, la homosexualidad era considerada por la Organización Mundial de la Salud una enfermedad. Actualmente, pues esto no se concibe de esa manera, ¿no? Y esto para que vean cómo los elementos normativos pueden ser transformados cuando hay una coherencia en las relaciones con la población. Entonces, todas estas reformas están presentes
para poder establecer una política que promueva los derechos humanos como elemento central y que promueva la no discriminación, que promueva que toda la gente en su diversidad tiene estos derechos para poder interactuar en la sociedad. Entonces, en México, con todas estas barreras de no contar, por ejemplo, con escuelas de medicina tradicional, porque no se ha sistematizado, organizado el conocimiento de los médicos tradicionales por ellos mismos, porque es muy fácil de repente que una institución de investigación haga investigación sobre los médicos tradicionales, sobre la medicina tradicional, pero muy pocos que sean de carácter participativo, donde el médico tradicional pues aporta, se le da esa contundencia, y lo poco que hay, no existen políticas públicas para asignar los recursos que requiere esta consolidación de modelos educativos alternativos, complementarios a nuestro modelo hegemónico. Entonces, fíjense, la hegemonía, la interrelación, la necesidad de llevar la interculturalidad más allá de la salud concebida como lo que estamos platicando, de la posibilidad de que exista la medicina tradicional en los servicios de salud o la inclusión de medicinas complementarias, pues choca con estos estereotipos, con estas restricciones, con estas ausencias de instrumentos que puedan establecer esta seguridad, ¿no? ¿Qué se ha venido haciendo? Un poco en una primera etapa, difundir el marco legal, constitucional, por este derecho a la diversidad y en este caso a la concepción sobre la salud y enfermedad. En México existe medicina tradicional, la practican, el señor presidente presentó hace algunas semanas, meses ya, a pregunta de un reportero, elementos sobre la medicina tradicional, y el programa IMSS Bienestar reportaba que en México existían más de 4,000 parteras en interrelación con el programa y alrededor de 750 médicos indígenas tradicionales. Son más, pero son los que han querido y han podido establecer una interrelación formal con instituciones de salud. La Secretaría de Salud tiene unidades de medicina tradicional en algunos estados del país, pero no hay un desarrollo autónomo de la medicina tradicional, siempre sujeta al control de la biomedicina. Entonces, estos son procesos que se tienen que ir desarrollando, que se le tiene que dar certeza jurídica a los médicos indígenas tradicionales, a denominados desde la perspectiva biomédica, pero que ellos se denominan, se autodenominan con otras palabras, ¿no? En su lengua indígena, y cuyo significado es también diferente. Entonces, para ir un poco contextualizando, las transformaciones del modelo de la atención primaria a la salud no quieren, porque hay una confusión, y esto quiero comentarlo, no es fortalecer el primer nivel de atención. La atención primaria tiene que ver con otros elementos más amplios, ¿no? Pero nosotros queremos que esto se clarifique, porque ahí es donde se ancla en aspectos preventivos muchas de estas medicinas, ¿no? Actualmente se está pretendiendo subsanar todas esas ausencias y carencias de falta de personal en los servicios de salud, falta de medicamentos, falta de infraestructura, y esto es lo que se ha abocado en esta primera etapa del gobierno. Pero, ¿qué podemos hacer desde la perspectiva intercultural? Bueno, tomar este elemento de la atención primaria desde esta perspectiva que se tiene de un nuevo acercamiento a la defensa y mejoramiento de la salud, con una concepción no medicalizada e incluso no hospitalaria para la atención de las personas. El costo de atención, además es otro elemento, la parte de financiamiento, es brutalmente alto en el sistema curativo de alta especialidad, y con una compensación tremenda y una aceptabilidad social, la atención preventiva tendría impactos diferentes, ¿no? La atención primaria, entonces, introdujo la idea de que el proceso de la enfermedad tiene causas no solamente biológicas, sino también sociales, que implican el alejamiento de la explicación unicausal, ¿no? La medicina, el modelo de atención primaria, incluye todos los niveles de atención, o sea, no es nada más atención primaria, sino que contempla la promoción, la prevención, la curación, la rehabilitación y la atención paliativa de las personas, ¿no? Desde un enfoque también social. Entonces, esta es la parte que estamos queriendo desarrollar, porque fíjense, también incluye un elemento que es central en el fracaso que hay a veces en la atención
expedita y pronta suficiente en los sistemas de salud. Por un lado están los hospitales, donde muchas veces, si no eres derechohabiente al ISSSTE, a los servicios de Pemex, pues no tienes acceso a ciertas condiciones de atención que sí la tienen los que son derechohabientes, y pues habiendo un hospital en una región del país, la población que vive ahí, a 2 calles, no tiene acceso porque no hay esa derechohabiente. Entonces, tenemos que buscar, y por ejemplo, ahorita es evidente en Acapulco con la tragedia que acaba de suceder, cómo están incomunicados y cómo los hospitales no están dando abastos. ¿Y qué es lo que surge? Las redes comunitarias, donde la gente acude con la gente que puede atender de manera inmediata una atención de urgencias con los limitados recursos que existen. A veces hasta aparecen médicos tradicionales. Yo recuerdo mucho la presencia dentro del programa de Bienestar hace algunos años en Veracruz, donde la gente ante una emergencia social echaron mano a los médicos tradicionales indígenas para curarlos de susto, para curarlos de espanto por una tragedia que había ocurrido en esa comunidad. Entonces, si articulamos a las redes comunitarias, establecemos, como se ve en la imagen, una relación directa con los sistemas de salud, la derivación de pacientes puede ser más eficiente y productiva. Entonces, a eso tiene que ver mucho la atención primaria en salud. Entonces, fortalecer la atención primaria con los elementos de interculturalidad, que significa pues dotarle al personal médico de elementos para eliminar actitudes discriminatorias, darle un enfoque social, humanístico y cultural a la relación del personal de salud con los usuarios. Pero también habla de esta identificación de redes funcionales, también implica que eventualmente se puedan lograr la inclusión de intérpretes o mediadores interculturales en unidades de salud, donde no, el personal de salud no habla las lenguas de la región, donde la población es mayoritariamente hablante de lenguas indígenas y donde este intérprete mediador pues les oriente sobre sus derechos, sobre los servicios, ¿no?, de salud. Eso ellos tienen derecho porque así lo marca la Constitución. Son lenguas oficiales en México el español y todas las lenguas indígenas. Entonces los programas debieran de establecerse así. El modelo de atención intercultural y humanizado del parto es un modelo que se aprende de la forma en cómo las parteras indígenas atienden a los niños, a las mujeres embarazadas, y que este modelo, producto de esta interrelación intercultural que se ha venido desarrollando desde la Secretaría de Salud, ya se logró sistematizar, se logró ver todas las ventajas que tiene este modelo y ya se oferta en muchas unidades de salud. La interrelación con la medicina y la partería tradicional, yo mencionaba que ya existen en el programa IMSS Bienestar estas estrategias de interrelación que de repente por decisiones políticas se trataron de cerrar, ¿no?, de cambiar el apoyo a los médicos tradicionales, dejar de apoyarlos, y también se da en el caso de la Secretaría de Salud, pero de repente pues también hay funcionarios, servidores públicos que entienden el marco legal, que tratan de cumplir con ese marco de los programas federales para poder desarrollar estrategias de apoyo mínimo para la medicina tradicional. También hemos estado haciendo una estrategia que habla de la capacitación, sensibilización intercultural, o sea, capacitar, porque ya están formados las enfermeras, los médicos, los psicólogos en un modelo de atención. Lo que queremos es que tengan habilidades, competencias para la interrelación con la gente culturalmente diferente, ¿no? Y entonces hablamos de estos cursos de capacitación intercultural, de los cuales esta actividad de hoy forma parte de estos elementos, ¿no? También hablamos de modelos de interculturalidad en la alimentación, como la dieta de la milpa, de la que voy a mencionar algunas cosas más adelante. ¿Cuáles son los elementos centrales para entonces la transformación de los servicios de salud? Pues hay que tener claridad de los objetivos de la política pública, de la interculturalidad, es la promoción de los derechos humanos, el reconocimiento de otros modelos de atención a la salud, el derecho al ejercicio y práctica de otros modelos de atención que pueden ser complementarios al sistema de salud, ¿no? Vinculación social y comunitaria, esto es fundamental en las políticas públicas, porque política pública que tiene esta riqueza de establecerse desde la base, como lo señala el programa, el Plan Nacional de Desarrollo, los programas tienen que venir de abajo hacia arriba,
pues esta vinculación les da certeza, validación social y les da una pertinencia social y cultural. Entonces hay que aprender a identificar las necesidades de cambio y transformación e impulsarlos, ¿no? Ante una situación que se está dando en nuestro país, hay una epidemia de enfermedades que se están dando producto de la alimentación industrializada, este cambio de alimentación que se dio, donde tenemos pues ya niños con problemas de obesidad, somos el país número 1 en niños obesos, número 2 en adultos con obesidad. Tenemos una emergencia epidemiológica que se declaró por el problema de sobrepeso en los adultos y las mujeres mayores, y pues esta epidemia, esta emergencia epidemiológica de la magnitud de la diabetes mellitus emitió una declaración en el año 2016. Entonces, estas acciones que son necesarias no son suficientes lo que se ha venido haciendo, tienen que traspasar el ámbito de la cuestión de los programas de salud y acercarse a los ámbitos de la educación, a los ámbitos del comercio, pues, para poder tener una población sana, porque el futuro que se nos visualiza dentro de poco tiempo, pues no es muy alentador, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad personal? Pues aprender a la autonomía de la salud, al autocuidado, a cuidarnos para no enfermarnos, porque la responsabilidad institucional pues no está dando estos frutos que se quiera con las normas, las políticas, la coordinación. Entonces vean esta fila, este dibujo. De un lado está esta visión donde creemos que con medicamentos y cirugías nos van a rehabilitar, y cambiar el estilo de vida, pues no tiene mucha aceptación, ¿no? Porque implica dejar de comer alimentos que pues son muy adictivos, como el azúcar, como las harinas, volver a recuperar alimentos que son locales, y por eso está ese modelo de alimentación que le llamamos la dieta de la milpa, ¿no? Entonces, fíjense cómo está actuando el sistema de salud. Es como un precipicio donde la gente se sube, se sube, se sube, se sube, y ya que está arriba, se cae. Y el sistema de salud, con esta visión curativa, pues lo único que hace es recoger a los heridos y llevarlos a los hospitales. Recoger heridos y llevarlos a los hospitales. ¿Por qué no se pone alguien a impedir que la gente se suba y se caiga, ¿no? Esta es la parte preventiva que tendríamos que fortalecer. Porque la transición epidemiológica nos señala que dentro de algunos muy pocos años vamos a tener una enorme cantidad de adultos mayores con unas expectativas de vida más altas, pero llevándose consigo enfermedades como la diabetes, la hipertensión, y con las consecuencias sociales que también llevan este tipo de enfermedades, ¿no? ¿Cuál es la propuesta entonces? Y ya voy a ir cerrando para, ojalá puedan ustedes compartir conmigo sus comentarios. Nosotros queremos replantear la solución a la salud, ¿no? Lograr el acceso universal a los servicios de salud seguros y de calidad, ampliar la oferta de servicios con alternativas terapéuticas accesibles, incidir en las causas de las enfermedades que más impacto tiene la población, y también, lógicamente, la contención y reducción de costos. Esto de las medicinas alternativas complementarias ya es una realidad, se está dando en muchas regiones del país. El cambio, aquí tengo un cartel, la dieta de la milpa, modelo de alimentación mesoamericana culturalmente adecuada, donde en el centro está la mujer. 2 años se recomienda la alimentación al seno materno, y posteriormente un alto consumo de verduras y hortalizas, fruta, menor cantidad, y ya en muy poca cantidad, pues los alimentos de proteína animal, ¿no? Como aquí está el pollo, el pescado, aceites insaturados y cardioprotectores. O sea, estos modelos que son de pertinencia, que están en nuestro país, afortunadamente muy rico en esta diversidad, pues están como elementos o como propuestas de replanteamiento. Otro elemento, fíjense que se acaba de dar a nivel mundial la primera cumbre sobre medicina tradicional en un centro colaborador que se estableció por parte de la Organización Mundial de la Salud en la India, y que pues establece las primeras propuestas internacionales para que las medicinas tradicionales sean desarrolladas desde esta perspectiva
social, cultural, de derechos, ¿no? Entonces, pues se están implementando estas estrategias. Estamos todavía muy lejos de poder decir que ya vamos consolidando. Ha sido una labor de muchos años de estar difundiendo las propuestas, vinculándonos socialmente para que se cambien los paradigmas de la atención del cuerpo a la atención de la persona, de la atención de la enfermedad al fortalecimiento de la salud, ¿no? Y el modelo Más Bienestar, afortunadamente, ya reconoce a la medicina tradicional, ya establece los modelos de acción comunitaria, de participación comunitaria que son tan necesarios para estas perspectivas. Voy a ir cerrando para permitir, porque pues yo me programé una hora del tiempo que me permitieron para poder hacer este paseo con ustedes. Tenemos una página de internet donde tenemos este libro que está a la izquierda, Interculturalidad en Salud, experiencias y aportes para el fortalecimiento de los servicios de salud, donde pues planteamos esto que he venido comentando. Tenemos muchos otros artículos que tienen que ver con este modelo y pues sí promovemos esta vinculación y coordinación interinstitucional para poder romper los paradigmas, ¿no? Estas publicaciones, el modelo de comida, ejercicio y buen humor, la dieta de la milpa y también pues la promoción de otros modelos terapéuticos, ¿no? Ejercicio saludable con Qigong, es de un modelo que proviene del sistema de salud de la India y pues estos elementos que están presentes en la parte cotidiana. Son carteles estas imágenes que ustedes pueden también tener vía electrónica y que se están difundiendo en muchos lugares y donde hemos establecido una alianza con mucha gente que está a favor de este cambio de paradigmas. Las guías alimentarias 2023 pues tienen esta retroalimentación con el modelo de la milpa, muy similar, yo diría que casi idénticas, y por eso se están estableciendo y difundiendo porque se da una coherencia a un problema concreto de salud. Hablaba yo, estas fotos son de esta persona que está al centro, Hervé, chikunista, diría yo, de origen francés, que pues tiene una escuela y que promueve este tipo de ejercicios saludables, no violentos para las personas adultos mayores, son de mucha utilidad, pero que lo puede practicar cualquier persona. Promoción de la actividad física saludable con la danza, con la caminata energética, con el ciclismo, cómo cambiar el estilo de vida para poder tener una visión normal. Fortalecer y romper el divorcio entre las redes comunitarias con las redes hospitalarias. Vean, aquí está el Hospital General, el hospital comunitario, donde más o menos existe una vinculación del hospital comunitario con los centros de salud, con las unidades móviles, con el centro de salud, pero de ahí para la red comunitaria, donde están los curanderos, las parteras, el sacerdote, el comerciante, el que ayuda a trasladar a la gente en un caso de enfermedad. Estas redes en general no están tan sólidas y habría que buscar la forma de fortalecerlas. Quiero ir a otro punto que es parte de las acciones que hemos venido haciendo, donde a partir de difundir esta propuesta, muchos hospitales pequeños o medianos, digo incluso grandes, como el Hospital General Doctor, se me olvidó el nombre del doctor, muy famoso en nuestra cultura mexicana, en nuestra historia de la medicina, Eduardo Lisiaga, del Hospital General de México, también ya está desarrollando e implementando estas capacitaciones en interculturalidad. Esta es una fotografía del Hospital Regional de Pachuca, donde crearon su departamento de salud intercultural. Esta otra fotografía, el Hospital General Dr. José María Rodríguez, en Ecatepec, uno de los municipios más poblados de nuestro país, si no es que el más poblado de nuestro país, el hospital decidió vincularse con las redes comunitarias, con la medicina tradicional, capacitar al personal de salud en estos temas de interculturalidad de salud e incluso promover su farmacia de herbolaria, ¿no? De remedios herbolarios. Entonces son cosas que a muchos se pueden escandalizar, pero que están demostrando que hay una coherencia operativa, hay que acompañar estos procesos, vigilar que los procesos sean estables. Aquí están inaugurando su sala de interculturalidad en este hospital. Esto es parte de las ferias que hacen de ellos con la población.
el centro de salud con servicios ampliados de Amealco, Querétaro, cuya atención pues la ofertan parteras y médicos tradicionales. El Hospital Mixto de Jesús María en Nayarit, donde están población Cora y Virra Vitari atendiendo a la población. Y los hospitales integrales con medicina tradicional en el estado de Puebla, que son 15 hospitales integrales, ¿no? Entonces hay muchas experiencias interesantes. El tema de la atención intercultural y este modelo de atención intercultural del parto, pues donde se retoma la relación con los pueblos indígenas, se retoma de ellos el modelo de atención a las mujeres y pues se lleva ya a una propuesta con los servicios de salud. Entonces, yo quiero comentar algo, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias mencionadas que se implementan como política intercultural? Reitero, es la interculturalidad, la capacitación intercultural en salud, la atención a la salud de los pueblos indígenas, la medicina tradicional y las medicinas complementarias. Entonces, pues en ese contexto, organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el año 2017, emitió una recomendación general. Ustedes saben que cuando la CNDH se le presentan denuncias reiteradas de violaciones de los derechos humanos, en este caso la violencia obstétrica en los servicios de salud, donde instituciones pues comúnmente demandadas son el Seguro Social, pues son demandados de violación de los derechos humanos de las mujeres en la salud reproductiva, pues ante tantas demandas y denuncias, emite una recomendación general en el año 2017, la número 31, que esto quiere decir que fue una recomendación turnada a todos los gobernadores del país, al secretario de Salud, al director del IMSS, al director de Pemex, al director de Salud de Pemex, al director del ISSSTE, y donde se pide implementar, aquí dice la quinta recomendación señala, implementar eficazmente las políticas públicas ya previstas en el orden jurídico nacional relacionadas con la partería tradicional y adoptar las medidas necesarias para fortalecer el proceso de vinculación de las parteras y parteros tradicionales al Sistema Nacional de Salud. Fíjense, creando un entorno jurídico e institucional que propicie el respeto y el ejercicio de dicha actividad mediante el reconocimiento y la promoción de las aportaciones prácticas y desarrollo de la medicina tradicional indígena en condiciones adecuadas, garantizando que la capacidad técnica que reciban sea periódica, actualizada y además tome en cuenta sus usos y costumbres. Pero fíjense además también, más adelante, la recomendación señala que se tiene que implementar el modelo de atención intercultural a la salud de las mujeres con enfoque humanizado, intercultural y seguro que promueve la Secretaría de Salud. Entonces, la emisión de modelos y lineamientos ha abierto la puerta para que estas recomendaciones se den, ¿no? Hay muchos elementos de aportación de la medicina tradicional que hay que desarrollar. En algún momento se hizo una propuesta para crear un instituto, pero tiene que ser intercultural en el sentido de que no sean nada más investigadores urbanos los que estén desarrollando estos conocimientos, sino que participen médicos tradicionales indígenas, ¿no? Finalmente, pues también aportes de las medicinas complementarias e integrativas, y la dificultad ha sido, pues, cómo generar un modelo de validación. Nosotros, retomando la Ley General de Salud, el artículo 77 bis, habla de 5 criterios. Fíjense, que las medicinas complementarias o alternativas sean eficaces. Si una medicina complementaria cura alguna enfermedad o atiende algún problema, eficacia comprobada. Que el que me está promoviendo, ayudando a que me cure, no me cobre la cantidad de así brutales que casi quedó endeudado, costo-efectividad, es otro criterio. Adherencia a normas éticas y profesionales, nada de que se pasa de vivo a persona, sino que hace algún tipo de tocamiento. O sea, tiene que haber ética en ese desarrollo. Y el último criterio, aceptabilidad social. Si una medicina tradicional o complementaria tiene el respaldo de la comunidad porque la gente está curando, ya son elementos que le permitirán
pasar un filtro para poder ser validados como medicinas alternativas. Entonces, ¿cuáles son los retos de esta perspectiva? Consolidar la política intercultural como un elemento transversal en la definición de los programas de salud. O sea, que los programas de salud tengan esta visión intercultural. Fortalecer, diseñar e innovar en la capacidad logística para la implementación de modelos interculturales, o sea, crear los perfiles profesionales de nuevas carreras de ciencias de la salud que puedan arropar el ejercicio de estas otras prácticas, ¿no? Elaborar instrumentos de gestión, mecanismos, por ejemplo, hicimos nosotros un formato para el registro de parteras tradicionales aquí en la Ciudad de México, que la CEPI, la Secretaría de Pueblos y Barrios Indígenas y Comunidades Indígenas Residentes, está retomando para hacer esta revisión de los médicos tradicionales. Asesoría e implantación. Consolidar la investigación desde una perspectiva social para el desarrollo de la medicina tradicional y las medicinas complementarias, o sea, no aplicarle nada más estos enfoques biomédicos cientificistas, sino tiene que haber estos elementos de carácter sociocultural. Y consolidar en la formación del personal de salud competencias interculturales para la promoción y respeto de los derechos humanos en los servicios de salud. Entonces, como conclusión, la interculturalidad en salud es un modelo de operación transversal y transformador en los servicios, fortalece con el apoyo de la vinculación social y comunitaria las acciones de implementación de los servicios institucionales. Establece la interculturalidad la importancia de participación y la apertura del personal directivo y operativo, porque a veces hasta hay un divorcio, ¿no? Entre los directivos que están por acá pensando en sus retos, en sus metas, en sus indicadores, y la operación de los servicios, no hay esta análisis y retroalimentación ante los procesos que se están dando hoy en día de transformación de los servicios. Los modelos interculturales se basan en su pertinencia, coherencia, aceptabilidad social, su ética y eficacia comprobada, además de los aportes que le ha venido dando la investigación actual. Son hilos conductores para la transformación de los servicios al siglo XXI y interculturalidad, género y derechos humanos en el marco del APS y para el fortalecimiento del modelo de salud para el bienestar. Pues muchísimas gracias. Con esto yo daría pie, si hay la oportunidad, de que ustedes pues, expresen sus comentarios, si quieren sus dudas, ojalá no las profundice y pues podamos contribuir a una visión más amplia de la salud. Pues muchas gracias, ¿no? Maestro Vicente, muchas gracias por esta participación del seminario. La verdad, súper interesante porque a veces abandonamos mucho este tipo de temas. Le digo, por personal, tema, en este caso, los médicos, que, por ejemplo, yo que soy médico, a veces olvidamos mucho esta parte de tener ese enfoque en otras culturas y simplemente tener este enfoque de interculturalidad, pues sí es bastante enriquecedor. Entonces, le agradecemos mucho su participación. Nos avisan que había tenido unos pequeños problemas por vía Facebook, pero no se preocupen, de todos modos estamos viendo algunas preguntas. Y aquí nos está preguntando, por ejemplo, Miriam Romero, si cree que la dieta de la milpa fue implementada de manera correcta en las nuevas guías alimentarias para la población mexicana. Sí. Bueno, lo que yo sé por los compañeros que desarrollan esta propuesta están muy a favor de cómo se implementó en las guías alimentarias. Les comentaba yo que ven mucha similitud en cómo se viene dando. El tema es un tema que ya tiene muchos años trabajado por grupos de la sociedad civil. Recuerdo yo claramente un grupo que se llama Sin Maíz No Hay País, que promovieron este tipo de modelos de alimentación que le dan soporte, visibilidad, pertinencia cultural y adherencia a estas propuestas. El gran problema ocurría con modelos de alimentación que no tenían ese contexto social y que pues recomendaban hace ya varios años, pues alimentaciones que eran en otros contextos de nuestra población, ¿no? Y hay que entender que nuestro país es, pues son regiones, ¿no? Es un país de países,
Cada estado de la República podemos decir que tiene sus propios procesos, ¿no? Y la dieta de la milpa afortunadamente puede adaptarse a diferentes regiones del país, ¿no? No es la misma, no es una receta única, sino que se trata de ciertos principios orientadores, porque del centro hacia el sudeste, hasta Centroamérica, pues estos modelos más o menos son similares. No ocurre lo mismo hacia el norte del país, pero pueden tomar los principios que establece este modelo para poder lograr una nutrición más equilibrada. Sí. Espero que le haya dado respuesta a su pregunta. Claro que sí, muchas gracias, maestro. De GBO estamos viendo a través de vía Facebook. Tienen todavía una pregunta. ¿Cuáles son las barreras que ha encontrado al momento de implementar la interculturalidad en las unidades de primer nivel de atención? Déjeme ser muy honesto y créanme que ahí no he encontrado barreras. Tenemos varios años ya haciendo estos modelos de capacitación y creo que ese aterrizaje del personal de salud en las unidades de primer nivel les da una sacudida, ¿no?, de lo que se viene enseñando en las escuelas en el caso de los médicos y enfermeras que van a servicio social, y establecen y se dan cuenta de las necesidades concretas de la gente. Entonces no hay estos choques culturales como sí se da, por ejemplo, en un hospital, ¿no? Y más si es un hospital de alta especialidad, donde el personal que logró acceder a una plaza en este tipo de unidades, de repente se aleja de esta pervivencia al entorno, ¿no? Como que pareciera que el momento que checa su tarjeta o su biométrico para empezar a trabajar, ya forma parte de una élite de salud que no da atención a la gente y que la competencia, el entrenamiento técnico, pues va a sustituir el apapacho que alivia, ¿no? La palabra confortable, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones no se les da en la formación actual del médico, de la enfermera, ¿no? El escuchar al paciente, el que llegue una persona y que está en situación total de vulnerabilidad en los servicios de salud, en un hospital, en una cama, de un hospital donde no se permite entrar ni a la familia, donde pues ya lo decían, hasta la ropa que se les pone, los pone en una situación de indefensión. Entonces, ¿por qué no escucharlos? ¿Por qué no platicar unos 5 minutos con ellos? ¿Por qué no decirles que todo lo que se le va a hacer, pues va a tener también que hacer con su consentimiento, ¿no? Hay gente que no necesariamente, y lo vimos en el COVID, no se tenía claramente qué procedimiento se iba a tener con los pacientes. No sé, el propio personal no sabía cómo actuar, ¿no? Y se enfrentan a situaciones totalmente nuevas, pero los principios humanísticos de la formación médica y de enfermería, pues a veces subsanaron muchas de las situaciones, ¿no? En otros casos, pues fue muy complicado poder atender lo de la pandemia. Entonces, esta parte de la pandemia, por ejemplo, hay un tema que se tiene que investigar con suficiencia, ¿no? Y van a salir cosas interesantes, ojalá a favor para una calidad de atención mejor. Perfecto, muchas gracias, maestro. Con respecto a, en este caso, mencionaban que la APS y la interculturalidad, ¿cuál es el momento o cuál es, si lo podría desglosar un poco más sobre esta relación entre la atención primaria a la salud y la interculturalidad? Pues yo creo que el elemento central es la perspectiva comunitaria. La atención primaria en salud parte de este proceso de base y la interculturalidad pues se basa centralmente en este aterrizaje donde se discute, fíjense, la interculturalidad no es una receta global, sino que la interculturalidad tiene una flexibilidad muy grande porque se tiene que adaptar a cada contexto, a cada territorio. Una solución dialogada, concertada, evaluada en un cierto contexto, no necesariamente va a aplicar en un contexto urbano o rural o de la propia diversidad que hay en una ciudad, ¿no? Tiene modificaciones diferentes, pero creo que la atención primaria en esta perspectiva de hacer una visión integral, la interculturalidad habla de este respeto, poner un piso de respeto para iniciar una relación no exenta de conflictos. A partir del diálogo se va estableciendo
puntos de coincidencia y se retoman los elementos que fortalecen esta visión. En la atención primaria en salud, nosotros estamos proponiendo que el modelo de APS, que los modelos de promoción de la salud tengan esta perspectiva intercultural para que el abordaje no sea de una única visión biomédica, sino que considere que el personal de salud va a entrar a veces a una comunidad que tiene ciertas creencias religiosas o ciertos valores o ciertas condiciones que hay que entender y respetar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte importante donde se suman estas dos visiones. Muchas gracias, maestro. Nos mencionan Si me también permite. aquí. Ah, perdón. Pero si me permiten, Alejandro Almaguer, pero siga usted, por Sí. favor, Cristian, siga usted. No, adelante, doctor. Con todo gusto puede Bueno, tomar la palabra. primero, este es el segundo foro que compartimos con ustedes. Entonces, agradecer esta oportunidad porque así se siembra poco a poco y así se va dejando una inquietud en la mente de las personas que nos escuchan. Incluso, como ustedes pueden observar, este es un tema que está más allá tal pareciera que no tuviera que ver con la salud, la enfermedad y la muerte y la forma de abordarla, porque no aborda un diagnóstico en específico o una dolencia en particular o una terapéutica con su eficacia o no. Entonces, es muy valioso para nosotros tener esta ventana de oportunidad de ver a los otros y otras que cotidianamente ejercen servicios de salud alrededor de esto, ¿no? Ya, médicos, enfermeras, pues, en sus tareas cotidianas. Ese es un asunto que quiero agradecer. La otra, felicitarte, Vicente. La verdad es que siempre con un amplio interés y compromiso preparas tus presentaciones y los vas llevando de la mano en ese sentido a lo que quieres llegar. Y la tercera, Cristian, esta relación que tú mencionas o que te mencionan por ahí, que esta vinculación con la atención primaria de la salud es de enorme trascendencia. ¿Por qué? Porque no olviden, no pierdan de vista esto. El sistema de salud llega por momentitos a la localidad, incluso al barrio, a la colonia. La gente se las arregla cotidianamente para enfermarse, para curarse o para morirse. Dentro de curarse, pues busca en su carrera los servicios de salud. Ya refería ahí Vicente que ojalá tuviéramos uno que acceda y que pudiéramos pagarlo, que nos doliera y que no tuviéramos miedo para acceder a él, ¿no? Es el que estamos, el sistema de salud amable, cercano con la gente, y no aquel sistema agresivo, caro, que es inviable, no lo podemos pagar todavía. Si no fuera por las compañías aseguradoras o la oferta gratuita, pública de los servicios, pues no podríamos acceder a esto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Entonces, darle herramientas, proporcionar herramientas, es acercarle herramientas al personal de salud para que pueda escuchar al otro, en este caso a la comunidad, ya a la familia, a la mamá, al papá, a los jóvenes, a las auxiliares, a los promotores de salud, sería extraordinario. ¿Por qué? Porque ahí es donde está gestándose el punto de partida de la enfermedad que después nos va a aparecer: la contaminación del agua, la contaminación de los alimentos, la calidad de los alimentos, la cantidad de los alimentos, la violencia de los barrios. Es un problema serio. Fíjense que cuando implementábamos, ya les voy a hablar de eso, porque está programado por ustedes, gracias a ustedes, el modelo de atención a pueblos indígenas. Cuando empezábamos a ver el panorama de salud de los pueblos indígenas, vimos municipios que las primeras causas de morbilidad y mortalidad eran producto de la violencia. Por eso metimos en el modelo también este asunto de entornos saludables, y ahí metimos basura y violencia, o esta salud mental, o algún caminito para salirse de esa problemática. De tal manera que me siento contento de que pudieran estas herramientas interculturales a llegar a oportunidades para que se contacten con la localidad, con la familia, con el promotor o el auxiliar de salud. Y por ahí va a estar la clave, muchachos, van a verlo. O sea, finalmente, ¿a qué va el enfermo? Cuando se le atora todo, o sea, que ya sabe que no le resolvieron ahí, que le duele mucho, cuando tiene que llegar necesariamente a un hospital donde cree que le van a resolver. Pero son muy pocas cosas, el 90% de las cosas las intenta resolver en la localidad. De tal manera que si podemos hacer clic, sí tiene que ver con la salud en un fortalecimiento total del panorama, y no solamente de la salud y la enfermedad, sino también de fortalecer la salud. Muchas gracias, aquí sigo.
Muchas gracias, doctor Almaguer, por su participación. Tenemos unas preguntas también a través de vía Facebook. Mencionan, por ejemplo, son varias. Se necesita el trabajo interdisciplinario. Se puede visitar algún hospital donde ya se trabaja el enfoque de interculturalidad. En la atención del parto, ¿qué avances hay desde la perspectiva intercultural? Y si participan en universidades públicas del país. Pues mire, sí ha habido este acercamiento porque hemos intentado filtrar desde la formación del personal de salud esta perspectiva intercultural. Casualmente, el modelo de atención, de formación del personal de salud, en el caso de medicina está regulado, está muy controlado por la ANFEM, la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina, y ha sido muy difícil incorporar el enfoque intercultural. Tuvimos hace algunos años relación con los directivos de ANFEM, se les hizo la propuesta, pero no se logró modificar sustantivamente los programas de estudio. Está muy volcado hacia el tema, ya lo comentaba yo, de la medicina, pues desarrollo tecnológico y toda esta parte, de tal manera que la APS y esta perspectiva social no es de los más pues solicitados, ¿no? En el caso de enfermería no se dio la situación, es al contrario. En enfermería fue muy asequible, fue muy receptiva de poder incorporar el enfoque intercultural y pues esto ya incluso en escuelas de enfermería se enseña ya el modelo de atención humanizada e intercultural del parto, ¿no? Esto ha sido interesante, pues, a hospitales. Acabamos de tener a principios de este año un curso de formación de replicadores, por lo menos para la capacitación en este tema, de parte de los hospitales, de la Coordinación de Hospitales Federales de Referencia e Institutos, y pues fue importante que ellos se abrieran, porque estamos hablando de hace 5 o 10 años, no había esa apertura, era una confrontación terrible. Comentar esto con los médicos, descalificaban este tipo de procesos y poco a poco esta visión se ha ido cambiando, ¿no? En esta visión más tolerante, más analítica, ¿no? ¿Qué hospitales pueden visitar? Pues yo les comento que a iniciativa del propio personal de estos hospitales, ya mencionaba yo algunos en esta presentación, hay muchos más. Por ejemplo, en el caso del Seguro Social, la Gineco 4 de San Ángel, la Gineco 3A implementaron el modelo de parto humanizado, hospitales que se definen en una propuesta que le llamamos así, unidades y servicios de salud interculturalmente competentes. Y pues entre ellos un equipo de profesionales que le ha echado muchas ganas, ya lo mencionaba, el Hospital General de Ecatepec, ahora actualmente en esa transición que están dando hacia la federalización, van a formar parte del INS Bienestar, de la OPD, pero también existen hospitales, puede decirlo, ya les mencioné, el CESA de Amealco en Querétaro, los hospitales, los 15 hospitales integrales con medicina tradicional que tienen estos elementos, ¿no? En el caso de unidades de salud, muchas unidades, y este es un elemento muy importante, para poderse certificar las unidades de salud en los próximos años, van a requerir que el personal de todas las unidades de salud sea capacitado en salud intercultural. Entonces, eso es algo muy importante porque hay un instrumento normativo que obliga a esta visión de la cual adolecen los programas de estudio. Y tener que insistir con las universidades. Las universidades interculturales han desarrollado carreras de ciencias de la salud que no son las tradicionales, ¿no? Incluso hay una licenciatura de salud intercultural. El gran problema es que no se pensó en generar un código administrativo que permitiera la contratación de estos egresados, ¿no? Y estos jóvenes tienen ahorita problemas para ejercer en el sistema de salud porque no existen estos perfiles de estas carreras. Por ejemplo, la Universidad Indígena de San Luis Potosí, actualmente Universidad Intercultural, creó la carrera de enfermería. Tuvieron pues el punto de decir, ¿por qué no le ponemos enfermería intercultural? Porque a las enfermeras les enseñan a hablar lengua, si es que no lo hablan. Muchas hablan Tenec, una variante en la región huasteca, el náhuatl. Y a las enfermeras les enseñan parteras tradicionales a atender los partos. Les enseñan herbolaria. Entonces, estas
enfermeras cuando salen con la licenciatura de enfermería, pues están habilitadas para poder desempeñarse en las unidades de salud del estado de San Luis, en la Huasteca o en diferentes regiones, sin conflicto, sin este choque cultural que tienen con la población, porque tienen esta formación intercultural, ¿no? Entonces, sí, otras universidades han incluido el tema de interculturalidad, pero yo, ¿cómo decirlo de manera respetuosa, no? Creo que les falta esta perspectiva de vinculación social, como que este divorcio de la ciencia fría que pretende analizar al otro o a los otros o a las otras de manera científica, ¿vale? Como si fueran objetos, creo que no contribuye mucho para poder hacer un desarrollo social y comunitario, ¿no? A lo mejor sí contribuye para el desarrollo tecnológico, pero creo que esta parte genera un divorcio social más fuerte, ¿no? Entonces, pues hay diferentes perspectivas, hay que conocerlas, hay que respetarlas y uno tomar pues lo que considere uno más factible, pero yo creo que siempre debe haber una ética en este desempeño del personal de los servicios de salud. Pues ojalá haya respondido esta inquietud. Muchas gracias, maestro. Sí, tenemos, siguiendo teniendo preguntas por vía Facebook, nos mencionan eh, si hay o cómo se lleva el enfoque de intercultural al lenguaje de señas y se necesita, no, nada más era esa, perdón, esa ya la habíamos realizado. Bueno, fíjate que el tema de la herramienta, los principios interculturales aplican a muchas perspectivas. Comentaba yo en la sesión que originalmente se veía como un instrumento para la atención a los indígenas y cuando uno cae en cuenta que si uno promueve el respeto a la diversidad, pues la diversidad es amplia, ¿no? Y hay muchos sectores vulnerables que no se hacen políticas públicas específicas que lo requieren. Por ejemplo, el Seguro Social emitió apenas hace un año o tal vez dos, creo que es un año nada más, un documento para la atención a grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Y qué creen que omitieron? Omitieron a la población indígena. Posiblemente porque el programa pues, está enfocado a la mejor a la gente que tiene una relación laboral, pero a mí me sorprendió que de repente, si fue un olvido, fue grave porque pues realmente uno de las poblaciones que más ha enarbolado la necesidad de políticas públicas, le llaman acciones afirmativas, pues son los pueblos indígenas, ¿no? Pero así como ellos, hay muchas poblaciones, la gente que no habla, la gente, los invidentes, o sea, muchos sectores que requieren adopción de políticas específicas, pues para poder tener este derecho humano al desarrollo pleno, ¿no? A tener igualdad de oportunidades de desarrollo. Y sí hay huecos que se tienen que atender. Por eso decía yo que el enfoque del bienestar, las políticas de bienestar, no es nada más atención curativa, sino es el que la persona logre un potencial de desarrollo humano más amplio, ¿no? Y lógicamente se tienen que romper las barreras que nos limitan a decir, pues nada más es las instituciones del sector salud las que vamos a atender las enfermedades. No, es el sector salud, es el sector educación, es el desarrollo económico, para que la gente viva en un entorno pues que le permita este florecimiento de la persona. Excelente, muchas gracias. Nos menciona Elena Martínez, ¿cómo podemos evaluar la interculturalidad en el paciente de acuerdo a creencias o costumbres o cómo se realizaría? Pues más que evaluar la interculturalidad, el personal toma este enfoque, esta herramienta de comunicación, entender estos principios y aplicarlos, ¿no? De respetar, ya lo mencionaba yo, es el respetar. Primer punto, lo que ponemos como tapete, como donde vamos a establecer esta comunicación, el enfoque intercultural, menciona que es donde tenemos la obligatoria necesidad de convivir con otro u otros. Si no tenemos esa obligación, no lo vamos a ver, estos procesos no tiene caso que se den, pero si tenemos, vamos a estar interactuando con otras personas, pues establecer este punto de referencia, respeto, comunicación, horizontalidad, tener las mismas oportunidades. Si yo quiero que me escuchen, tengo que escuchar al otro u otra para poder establecer
puntos de acuerdo y coincidencia. Con el paciente lo mismo, ¿no? Llegar con el paciente respetuoso, si están en una clínica, en un hospital, mirarlo a los ojos, saludarlo, no necesariamente tocarlo, porque hay comunidades que no permiten que se ande uno tocando con otras personas, ¿no? Ver esta negociación, pero siempre en este contacto vigilante de cómo se va dando el proceso y no lo que nos obligan los procesos administrativos, pues a estar tecleando la computadora sin mirar al paciente, haciendo preguntas, porque las demandas de atención y la cantidad de personas que están en la fila, pues es muy alta, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer un alto y dar una atención en lo posible de calidad, ¿no? Y yo creo que eso enriquece mucho el desarrollo del personal de salud en esta relación. Y lo mismo, la enfermera, la trabajadora social, creo que las trabajadoras sociales tienen una oportunidad muy fuerte en desarrollar las competencias interculturales. Igual los psicólogos, ¿no? Cualquiera, ¿no? El personal de limpieza, ¿no? Que a veces son como que marginados o excluidos en esta oportunidad de tener una atención integral a la persona, al paciente, al usuario. Sí. Muy bien, muchas gracias, maestro Vicente. Pues muchas felicidades, nos están enviando a través de vía Facebook. Le menciono que tuvimos un poco de problemas en la comunicación, pero les recuerdo a todos los participantes que va a estar activa esta sesión para que la busquen en la plataforma de CIESAVI y de todos modos, para si hubo problemas de comunicación, pues escuche a través de vía Facebook, se pueda a lo mejor transmitir. Creo que hasta el momento creo que ya no hay alguna otra pregunta. No sé si le gustaría hacer algún otro comentario, maestro, este, o a usted, doctor Almaguer, algún otro comentario. Bueno, si me permiten, pues yo ninguno más, gracias a la oportunidad que tenemos de poder conectarnos con mucha gente, con los compañeros. Estamos a disposición de todos ustedes en la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud y pues estamos en esta lucha, en este proceso para poder posicionar de una manera coherente, no impositiva, estas estrategias para poder valorar nuestra identidad personal. Partimos con esta visión. Primero nosotros nos fortalecemos en nuestra identidad, en nuestras convicciones y después vamos compartiendo con la familia, con los amigos, con el entorno para poder pues tener un espacio de respeto, ¿no? Entonces, pues felicidades a todos los que les guste el tema de salud intercultural, estamos a disposición y pues también felicito al CIESAVI en esta oportunidad que nos ha tenido de compartir su plataforma y eventualmente montar el curso que tenemos en línea para la certificación de hospitales que se va a poder ofertar desde la plataforma de CIESAVI. Pues muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, maestro Vicente. La verdad es que es muy enriquecedor esto y estaremos en eso para construir este curso y que en la plataforma de CIESAVI también esté presente este curso que nos están mencionando. Va a ser muy importante para todas las personas que nos están oyendo. Le agradecemos una vez más, doctor Almaguer, también muchas gracias por estar aquí presente. Y bueno, les recordamos a todas las personas oyentes que la plataforma del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESAVI, estará activa la sesión del día de hoy. Recuerden que van a poder observar esta sesión también a través de vía Facebook y posteriormente para que puedan obtener su constancia de participación tienen que registrarse a través de la plataforma de CIESAVI y posteriormente también contestar un par de preguntas con respecto a la sesión y para que ustedes puedan obtener esta constancia que estuvieron oyendo y participando en la sesión del día de hoy. Les recordamos que la siguiente semana también tenemos programadas algunas sesiones y la siguiente sesión de atención primaria a la salud también va a estar encargada con temas de interculturalidad, que próximamente les estaremos diciendo cuál va a ser el tema y el ponente. Les agradecemos mucho a todos y a todas que estén aquí presentes y estaremos próximamente escuchándonos. Gracias, maestro Vicente. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego a todos, todas. Gracias.